pedido ayuda a sus compadres, don Primitivo, y a sus primos Cerezo, Cirilo y Jesús. Cuando salió de su casa, ya lo estaban esperando. Se fueron caminando hacia la milpa mientras amanecía. Lo primero que hicieron fue cortar los árboles y quitar la maleza con sus machetes y hachas. Ese trabajo les tomó días completos. Al tercer día ya estaba listo el terreno para prenderle fuego. ¡Qué bonito se veía! Y tronaba el campo quemándose por todas partes. Los días que siguieron, don Ricardo, don Primitivo y sus hijos continuaron con la preparación de la tierra. La barbecharon picándola lo más que pudieron, pero la tierra estaba aún muy dura, por lo que solo le removieron un poco en espera de que las primeras lluvias la ablandaran. A fines de mayo cayeron las primeras lluvias. La familia de don Ricardo miraba con tanta felicidad caer el agua desde la ventana de su casa. Después de la lluvia, dejaron reposar una semana la tierra para acabarla de barbechar. Ya que el terreno estuvo listo, esperaron que el cielo dijera que pronto iba a llover y que la luna estuviera recia para iniciar la siembra. En la siembra ayudaron niños y mujeres. Cada uno tenía un palo llamado chuzo, con el que hacían un hoyito en el suelo y dejaban caer en él de 3 a 4 granitos de maíz. Como es la costumbre, al terminar de sembrar, don Ricardo invitó a todos los que habían ayudado a la faena a comer un riquísimo mole preparado por su esposa doña Ana. Comieron, que daba gusto, y bebieron pulque, deseando que fuera un buen año para la cosecha. Por cosas del maíz, algunos granos no se deciden a brotar y hay que regresar a los 20 días y resembrar otras semillas donde no hayan salido las pequeñas plantitas. Esta tarde lo hicieron solamente don Ricardo y su hijo, pues les gustaba platicar y aconsejar a las maicitas, los maicitos, dependiendo el caso, lo que según ellos les daba muy buenos resultados. La milpa se veía verde y fuerte. El maíz ya estaba un poco grandecito, pero había muchas hierbas que lo molestaban. Era urgente deshiervar el terreno. Don Primitivo y sus hijos ayudaron, y en 2 días toda la mala hierba ya había sido arrancada. Otra cosa urgente era abonar la milpa. Consiguieron mucho abono de barro, y haciendo un círculo alrededor de cada planta se lo echaron. Solo así la tierra tiene fuerza para hacerlas crecer sanas y para que el maíz fuera grande y dulce. Pasaron 6 meses de buenas lluvias. La gente estaba feliz porque las mazorcas eran grandes y ya estaban secas. Todos los niños, las mujeres y los hombres ayudaron a cosechar. Juntó una gran montaña de mazorcas y después, con ayuda de varias mulas, las llevaron a su casa. Cuando acabaron de transportarlas, hicieron 3 montones. Uno lo usarían para alimentar a los animales, el otro para sembrar a la siguiente temporada, y el último, pues para preparar las ricas tortillas, tamales, atole y los alimentos que se preparan con el maíz. Los niños y las niñas hicieron muy bien su trabajo y además se divirtieron jugando entre el maíz. Ya que las mazorcas estuvieron bien seleccionadas y les quitaron las hojas, esta labor cuesta algo de trabajo, por lo que utilizan un fierro puntiagudo llamado pichpón para pelarlas. Las hojas secas las guardaron para después hacer unos ricos tamales. Una vez peladas las mazorcas, las guardaron en un tapanco arriba de la casa. En ese lugar quedan bien almacenadas, secas y protegidas de los animales. A lo largo de todo el año irán tomando de ahí el maíz que hayan necesitado. Como fue una buena cosecha, don Ricardo hizo una buena fiesta para darle las gracias. Invitó a sus compadres, familiares, amigos, hubo muchísima comida, música, estaba y hubo, y además unas ricas tortillas hechas con maíz de tierra. Don Ricardo y su familia sentían algo muy especial y estaban felices al saber que esta buena cosecha les daría un año de tranquilidad y alegría. Pronto iniciaron nuevamente la siembra de su vida. Bonito, ¿no? Sí. Espero les haya gustado. Aquí vienen muchas palabras que a lo mejor no entienden. Si gustan pueden consultarlo, conseguir el libro, leerlo. Los paso para que vean las figuritas. Y también está escrito en otra lengua. A ver quién adivina quién